Durante siglos, cuando se pensaba en los dioses de Egipto, se imaginaba el equilibrio de Maat, el resplandor de Ra, la sabiduría de Tot. Pero entre todos, había una presencia que no podía ser ignorada, un calor intenso, un rugido en el corazón del desierto, una fuerza que no solo protegía, sino que quemaba. Sekhmet, la diosa leona, la ira que cura, el fuego que decide. Ella no surge despacio, no habla en susurro. Sekhmet llega como un trueno seco sobre las arenas, con ojos llameantes y un corazón que conoce tanto la destrucción como la regeneración. Ella no es solo un mito. Sekhmet es una experiencia, una presencia sentida en el cuerpo, en las entrañas, en el alma. A lo largo de la historia, ha sido retratada como diosa de la guerra, señora de las pestes, diosa de la medicina y protectora de los justos. Pero su esencia trasciende definiciones simples. Sekhmet es el paradoja encarnado. Destruye para restaurar, hiere para curar, ruge para proteger. ¿Por qué invocar a Sekhmet en los días de hoy? Porque vivimos tiempos en que la curación exige coraje, en que el silencio ya no basta, en que los límites necesitan ser rediseñados con fuego, si es necesario. Muchas tradiciones modernas intentan suavizar la espiritualidad, hacerla palatable, confortable, vendible, pero Sekhmet no cabe en ese molde. Ella exige presencia total, integridad, honestidad radical. En este documental vamos más allá de lo que está en los papiros y templos. Adentraremos el campo simbólico, arquetípico y espiritual de esta diosa que ruge dentro de tantas personas, aunque no la nombre, porque la rabia que sientes puede no ser solo tuya, puede ser Sekhmet hablando, y tal vez al escuchar su voz descubras que detrás de la furia existe luz. Mucho antes de que los dioses egipcios habitaran templos de piedra o fueran dibujados en papiro, existía una fuerza bruta, primitiva, que representaba la mirada vigilante del universo, el ojo de Ra. El ojo de Ra no era solo un símbolo, era un poder, una extensión viva de la voluntad solar, una chispa de justicia implacable que, al despertarse, se convertía en fuego y descendía a la tierra. Sekhmet nació de esa mirada. Según los mitos más antiguos, cuando la humanidad faltó al respeto al orden divino y traicionó los principios de Maat, Ra, ya viejo y cansado, no descendió para castigar, envió su ojo, y ese ojo, en forma femenina, poderosa y feroz, encarnó a Sekhmet. No nació del amor, no nació de la tierra. Sekhmet nació de la urgencia, de la necesidad de restaurar el equilibrio. Y cuando ella pisó el suelo egipcio, no cabía duda de que los cielos estaban insatisfechos. La sangre corrió, el terror se extendió y los dioses temblaron, porque Sekhmet no fue hecha para ser contenida. Su esencia es movimiento, es corrección, es justicia en forma de fuego. Ra, al ver que su creación superaba incluso su deseo de castigo, comenzó a temer a su propia hija. Sekhmet había encarnado la furia divina, pero también había despertado algo nuevo: autonomía, pasión, sed. El ojo de Ra ya no era solo un instrumento, era ahora una conciencia. Sekhmet ya no podía ser borrada. El nacimiento de Sekhmet marca un cambio en los mitos egipcios. Por primera vez, la divinidad femenina no es solo madre o amante, ella es jueza, guerrera, caos, purificadora. Ella lleva el calor del sol, pero también su ceguera. Trae la cura, pero exige atravesar el fuego. Este capítulo es esencial porque muestra de dónde viene Sekhmet, de la visión de los dioses, de la percepción de que algo está mal y necesita ser corregido, no con dulzura, sino con fuerza. Y tal vez en nuestras vidas, el ojo de Ra también nos mira de vez en cuando, y cuando eso sucede, no es para destruir quienes somos, sino para quemar lo que ya no sirve. Sekhmet no fue creada para destruir el mundo, fue creada para devolverlo a su centro, y su fuego es solo el comienzo. La tierra estaba roja. Sekhmet caminaba entre los cuerpos como un huracán de patas y dientes. Cada paso suyo hacía estremecer el suelo. Cada rugido resonaba por los desiertos como una maldición. La humanidad, en su rebeldía, había desafiado a los dioses y ahora pagaba el precio. Pero la sangre nunca era suficiente. Cuanto más Sekhmet exterminaba, más crecía su hambre. La diosa no se detenía. Lo que debía ser una corrección divina se convertía en una masacre sin fin. Incluso los dioses comenzaron a temerla. Ra, al ver su creación descontrolada, tuvo que intervenir, pero sabía que nada, ni súplicas, ni oraciones, adormecería la furia de Sekhmet. Era necesaria astucia, un truco. Los dioses entonces tiñeron cientos de vasijas de cerveza con pigmento de hematita, haciendo que el líquido pareciera sangre. Durante la noche, vertieron esta bebida en los campos por donde Sekhmet marcharía. Cuando la diosa llegó, creyendo que el suelo brotaba más sangre, bebió, sorbió, engulló, bebió como si saciara su sed de destrucción, y el milagro ocurrió. Sekhmet rió, ebrieta, embriagada, risueña. La diosa que devoraba ejércitos ahora bailaba bajo el sol, y luego
se durmió. Así nació uno de los mitos más famosos del antiguo Egipto, el Festival de la Embriaguez, un ritual anual celebrado con vino, danza, música y éxtasis, no solo para recordar el día en que Sekhmet fue detenida, sino para honrar el equilibrio entre el fuego y la risa, entre la furia y el descanso. Este capítulo enseña una verdad profunda. Incluso el poder necesita reposar. La fuerza desmedida, sin pausa, se convierte en destrucción. El fuego, sin control, consume todo, incluso aquello que debería proteger. Sekhmet, al dormirse, nos recuerda que la rabia necesita ser reconocida, honrada, pero también liberada, que el vino puede curar lo que la espada no cura, que la risa también es una forma de supervivencia. Y quizás, en el fondo, este mito nos enseñe algo sobre nosotros mismos. Sé cuántas veces avanzamos como Sekhmet, devorándolo todo, sin darnos cuenta de que hemos cruzado el límite de la justicia. Cuántas veces solo el cansancio nos detiene. La furia necesita dormir, y cuando duerme, da espacio al renacimiento. En los desiertos de Egipto, donde el sol castiga y el Nilo florece, dos diosas caminan lado a lado. Una ruge, la otra canta. Una hiere, la otra acoge. Una es Sekhmet, la otra Hathor. ¿Pero serían realmente dos? Los antiguos egipcios, maestros en misterios y metáforas, no veían a los dioses como entidades fijas. Fluían, cambiaban, eran aspectos de la realidad y de la psique humana. Y en ese flujo, Sekhmet y Hathor son a menudo la misma diosa en diferentes estados. Sekhmet, la leona; Hathor, la vaca sagrada. La primera representa el calor abrasador del mediodía, la segunda, la frescura nutritiva del amanecer. Sekhmet, la destructora del desorden; Hathor, la donante de alegría, música y amor. Pero ambas son hijas del sol, ambas nacen del ojo de Ra, ambas traen justicia, una con garras, la otra con canción. Esta dualidad no es contradicción, es revelación. Lo femenino para los egipcios era demasiado vasto para caber en una sola cara. La mujer divina podía curar y guerrear, podía ser la amante y la segadora, podía bailar y rugir. Sekhmet y Hathor nos muestran que la luz no existe sin sombra, que el amor sin fuerza se convierte en sumisión, que la justicia sin ternura se transforma en tiranía. En la espiritualidad moderna, esta integración es crucial. No se trata de elegir entre ser Sekhmet o ser Hathor, sino de reconocer ambas dentro de uno mismo. Este capítulo nos desafía a abandonar las cajitas del comportamiento ideal, a reconocer que hay momentos en que necesitamos defender, delimitar, reaccionar, Sekhmet, y otros en que es preciso suavizar, amar, acoger, Hathor. Cuando una mujer abraza a su Hathor interior, se cura. Cuando encuentra a su Sekhmet, se protege, y juntas baila entre los dioses de la guerra y la cura. Pocos son tan paradójicos como Sekhmet, aquella que sembraba enfermedades. También era su curadora, aquella que rugía en las batallas. También susurraba al oído de los médicos. Sekhmet era la diosa de la medicina, sí, la misma que inundó la tierra con sangre, la misma que devoró hombres con sus dientes de luz. También se la invocaba antes de cada cirugía, en cada templo de curación, en cada petición de protección física. ¿Cómo entender esto? Los egipcios sabían que la curación no siempre es suave, que hay enfermedades que necesitan ser enfrentadas con intensidad, que el verdadero médico no es solo quien consuela, sino quien enfrenta, extrae y corta el mal de raíz. Los sacerdotes de Sekhmet también eran médicos, hombres y mujeres que estudiaban los misterios del cuerpo, los poderes de las hierbas, los flujos de la energía vital. Practicaban rituales de purificación, usaban hechizos, estudiaban el latido del corazón, las fases de la luna, la anatomía de los huesos. Todo era sagrado, todo estaba conectado. Y en el centro de este saber, Sekhmet. Ella no era una diosa cualquiera, era una maestra. Muchos templos tenían salas dedicadas a la medicina, donde se entonaban oraciones en su nombre, donde al enfermo no se le veía como alguien a quien arreglar, sino como alguien a quien reequilibrar. La enfermedad era desequilibrio, y Sekhmet era el fuego que restauraba. Su calor quemaba lo impuro, su energía purgaba el cuerpo y el alma. Su presencia exigía entrega total, porque no se puede engañar a Sekhmet. Ella ve lo oculto. Este capítulo nos lleva a replantear la medicina, a entender que el proceso de curación no es solo físico, sino también emocional, espiritual y simbólico, y que a veces la curación proviene del enfrentamiento. Los reyes de Egipto no temían a Sekhmet, la veneraban, porque sabían que sin su protección ningún trono
trono perduraría. Sekhmet era la lanza invisible de los faraones. Su presencia era convocada antes de batallas, en consagraciones de guerra, en las ceremonias de protección del reino. Ella no era solo una aliada, era la guardiana del trono. Durante el reinado de Amenhotep III, cerca de 700 estatuas de Sekhmet fueron esculpidas y erigidas en los templos de Karnak y Luxor, un ejército de piedra y lealtad, cada estatua con una mirada diferente, cada una representando una de las facetas de la diosa, protectora, curador, destructor. ¿Por qué tantas? Porque Amenhotep comprendía que un reinado necesita equilibrio. Un reino sin Sekhmet es vulnerable a la corrupción, al caos, al desorden interior y exterior. Estas estatuas eran más que ornamento, eran anclas espirituales, representaciones de la vigilancia divina, como si la presencia de Sekhmet espantara a los enemigos antes de que cruzaran las puertas. Muchos rituales reales incluían ofrendas a Sekhmet, vino, mirra, carne, música. Los faraones no pedían solo la victoria, sino sabiduría para gobernar con justicia, porque sabían que Sekhmet no era ciega, ella veía las intenciones. Este capítulo muestra la relación entre poder y espiritualidad en el antiguo Egipto. Sekhmet no era un adorno del palacio, era su fundación, y nos invita a reflexionar. ¿Cuántos líderes modernos reconocen el peso del poder? ¿Cuántos entienden que la autoridad sin ética se convierte en tiranía? En las orillas del Nilo, entre papiros y estrellas, existían mujeres que no se inclinaban, sacerdotisas, curanderas, profetisas, madres, guerreras, mujeres comunes con una llama extraordinaria, el espíritu de Sekhmet. Ella era un modelo de fuerza, de coraje, de soberanía personal. Cuando las mujeres egipcias invocaban a Sekhmet, no era para pedir algo externo, sino para despertar algo interno. En sus templos, las mujeres desempeñaban funciones elevadas, algunas dirigían rituales, otras preparaban remedios sagrados, otras aún consultaban los sueños para interpretar las señales de la diosa. Pero también fuera de los templos, Sekhmet vivía en las decisiones cotidianas. Se la invocaba en partos, en juicios, en disputas familiares. Cuando una mujer necesitaba proteger a sus hijos, defender sus derechos o decir no, Sekhmet rugía en su boca. Este capítulo no es solo histórico, es un tributo a todas las mujeres que llevan Sekhmet en la mirada, que no piden disculpas por existir, que dicen la verdad incluso cuando la voz tiembla, que curan con firmeza, que aman con límites, que saben cuándo retroceder y cuándo rugir. En tiempos en que lo femenino fue durante tanto tiempo reducido a la docilidad, Sekhmet es un recuerdo ancestral. Ser mujer es ser íntegro, y la rabia, cuando es sagrada, es medicina. En los templos de Sekhmet había silencio, un silencio denso, lleno de intención. Allí, la rabia no era condenada, era estudiada, honrada, transmutada. Los egipcios entendían algo que el mundo moderno aún aprende. Las emociones no son obstáculos espirituales, son portales. La rabia no es mala, es una reacción legítima ante la violación. Es la alarma que suena cuando lo sagrado está amenazado. Y bajo la mirada de Sekhmet se transforman los ritos de purificación. Eran ceremonias de catarsis. Los participantes no fingían calma, expresaban lo que estaba atrapado, gritaban, lloraban, bailaban hasta caer, dibujaban su dolor en la arena, quemaban símbolos de lo que necesitaban dejar ir. Al final, ofrecían vino a Sekhmet y descansaban, porque el cuerpo, tras la purificación, necesita reposar. Este capítulo revela una práctica espiritual olvidada, la curación a través de la intensidad. Muchos de nosotros aprendimos a esconder emociones, que ser fuerte significa reprimir, pero Sekhmet dice lo contrario. Sé lo suficientemente fuerte para sentirlo todo, y aún así, elegir la lucidez. Sentir es orar con todo el cuerpo, y este es uno de los mayores legados de la diosa leona. Recordar que hay sabiduría en la furia y que el camino del alma sí pasa por el fuego. Sekhmet no quedó enterrada con los faraones, atravesó los siglos, cambió de forma, de nombre, de altar, pero su esencia permaneció. Durante el período grecorromano, su imagen fue absorbida en misterios esotéricos. En manuscritos herméticos, aparece como símbolo de la fuerza transformadora del espíritu. Más tarde, en grimorios y tradiciones ocultistas europeas, fue reinterpretada como arquetipo del fuego interior, y hoy está por todas partes, en el arte, en la música, en el cine, en tatuajes, en meditaciones guiadas, en grupos que trabajan traumas con la fuerza simbólica de la diosa león. Sekhmet se convirtió en lenguaje, un nombre para algo que sentimos y no sabíamos expresar, un símbolo para quienes necesitan decir, merezco existir íntegro. Este capítulo nos muestra que la mitología no está muerta, está viva, palpitando bajo nuestras elecciones, nuestros rituales modernos, nuestros gritos contenidos, y Sekhmet
sigue rugiendo, no desde lo alto de un trono, sino dentro del corazón de quien no acepta vivir de rodillas. El mundo está cambiando y en cada colapso, Sekhmet aparece. No viene a salvar, viene a limpiar, a cortar lo que ya se ha podrido, a devolver a la vida su carácter sagrado. Y es por eso que en momentos de crisis, personales o colectivos, sentimos su presencia con más fuerza, porque ella es la guardiana de la travesía, la diosa del antes y después. El ciclo de destrucción y renacimiento es central en todas las tradiciones espirituales. En Egipto, este ciclo estaba personificado por Sekhmet. Ella destruye para permitir que algo más justo florezca. Este capítulo es una invitación a mirar lo que necesita morir en nosotros: viejas creencias, relaciones tóxicas, miedos heredados, identidades fabricadas. Sekhmet no tiene paciencia con las máscaras, arranca todo y deja solo lo esencial, y de lo que sobra nace el yo verdadero. La travesía no es fácil, enfrentar la sombra exige coraje, pero Sekhmet ofrece su garra, su presencia, su claridad. No estamos solos. El fuego de la transformación es aterrador, sí, pero también es el útero del renacimiento. Sekhmet no es la diosa del fin, es la diosa de la travesía. Ella no viene a castigar, viene a recordar. Recordar que el mundo es sagrado, que el cuerpo es altar, que la verdad libera, que la rabia es mensaje, que la curación exige presencia. Con cada paso suyo, la tierra se despierta. Con cada rugido, un alma es llamada de vuelta a sí misma. Sekhmet es el fuego que no destruye, sino que transforma. La rabia que no contamina, sino que purifica. El dolor que no aprisiona, sino que revela. Y quizás por eso ella nunca desaparece, porque mientras haya desequilibrio, ella surgirá. Mientras haya mentira, ella se derrumbará. Mientras haya injusticia, ella rugirá. Pero, sobre todo, Sekhmet surge siempre que alguien decide vivir con coraje, porque vivir con coraje es, en sí mismo, un acto sagrado.